Todavía, antes de continuar, me piden que felicite a los psicólogos porque hoy es su día. Entonces, ok, felicidades a todos los psicólogos. Vamos a ver lo que es la evaluación del riesgo de los pies de la persona con diabetes y o hipertensión arterial. Puede ser que tenga las dos patologías o solo una de ellas. Es importante que estemos conscientes que no solo las personas que tienen diabetes, ay, no quiere correr. A ver. ¿Perdón? Que las personas que tienen diabetes se les tenga que revisar, pero siempre se nos olvida que los pacientes que son hipertensos también tienen problemas y muy serios para desarrollar otro tipo de enfermedades relacionadas con el problema vascular. ¿Cuál es el objetivo en este momento? Pues que el personal de salud, ustedes, nosotros, todos los que estamos involucrados en el cuidado de la salud, conozcan y consideren la revisión y exploración de pies de las personas con diabetes mellitus, con hipertensión, e incluso deberíamos estar viendo aquellas personas que también tienen problemas de dislipidemia, pues esto también está causando obstrucción de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, pues les vamos a ofrecer una pequeña herramienta para la revisión y exploración del pie. ¿Cuáles son los antecedentes? Las personas que viven con diabetes pueden estar en riesgo de tener úlceras en los pies, amputaciones, y este riesgo generalmente es resultado de la presencia, obviamente, de neuropatía diabética, enfermedad vascular periférica, de deformidades anatómicas que se van a ir presentando como complicaciones propias de la enfermedad, y algunas que pudieran estar anexadas por mismas malformaciones que se tienen. Si nosotros hablamos de diabetes, esos serían los puntos, pero cuando nosotros nos metemos a hablar de lo que es hipertensión, entonces el exceso de presión puede generar endurecimiento de las arterias. Con esto, pues se va a reducir el flujo de sangre y a la vez el oxígeno que llega al corazón y a otros órganos. Se pueden producir complicaciones como aterosclerosis, calcificaciones y rigidez vascular. Y esto es algo que solemos olvidar. La prevalencia más alta en el pie diabético la tiene Norteamérica, un 13%, seguida con África un 7.2%, Asia con un 5.5%, Europa con 5.1%, de acuerdo a algunos estudios que consulté de 2021 de la Asociación Americana. Pero aquí lo importante es, si nosotros estamos teniendo detecciones continuas y estamos dándonos cuenta que se están aumentando el número de casos, pues pronto vamos a competir con todos estos países que tienen altos índices de problemas de pie diabético. Por sí misma, la diabetes incrementa de 2 a 4 veces la mortalidad cardiovascular. Es la causa número 1 de insuficiencia renal terminal o de enfermedad renal, de ceguera y de amputación no traumática. Entonces, estamos hablando de que los problemas en pies se están volviendo complicaciones. Y a eso le vamos a sumar también el hecho de que los años de vida saludable se van a recortar. Desde el hecho de ser diabético, eso va a cambiar tu expectativa de vida. Pero si además desarrollas complicaciones, entonces tu expectativa de vida con calidad, ahora hablemos con calidad, va a ser todavía mucho menor. Al hacer una revisión de lo que es el SIC, que es el Sistema de Información en Crónicas, observamos que en nuestro país tenemos una cantidad de 1,5 millones de personas diagnosticadas con una enfermedad crónica. Y como yo les había dicho, no solo la diabetes o la hipertensión pueden estar causando problemas en los pies, también existen las otras como la dislipidemia. Y si le sumamos el problema de obesidad, pues esto se vuelve muchísimo más complicado. También es cierto que entre más avanza la edad, se vuelve más complicado el diagnóstico de las enfermedades porque las personas a veces asisten menos o el avance suele ser incluso diferente en ellas. No es lo mismo que una persona presente diabetes mellitus a los 30 años de edad
que una persona a los 60 años sea diagnosticado por primera vez con diabetes mellitus. Porque esto, para aquellos que son diagnosticados de manera muy joven, pues les va a favorecer el hecho de que van a tener más complicaciones. Van a desarrollar más complicaciones de manera mucho más temprana y pueden empezar desde catarata, pueden empezar desprendimientos de retina, problemas vasculares, que lo vamos a ver más adelante. No voy a hablarles tanto de lo que son los problemas vasculares como tal generados, sino más bien de este instrumento que va a ser para poder evaluar justamente estos pacientes. Y no olvidarnos que es importantísimo revisarles los pies y no solo los pies, las piernas. ¿Sale? Este instrumento, si ustedes lo ven, lo pueden observar del lado derecho. Lo van a encontrar con esos dibujitos para que sea más sencillo. Lo han ocupado, todo el personal lo ha utilizado dentro de los GAM, lo han utilizado dentro de las UNEMES, lo han utilizado ustedes en primer nivel de atención. Solo se hicieron unos pequeños ajustes y a lo mejor para algunos sea un instrumento nuevo, para otros no, pero vamos a platicar de él. Está estructurado de tal manera que vamos a hacer un examen dermatológico, un examen de la estructura ósea, un examen vascular y un examen neurológico instrumentado. Si alguien me dice, no, eso es muy complicado, la verdad es que no lo es tanto cuando se tienen los instrumentos necesarios y no son demasiados. Esta es la parte posterior donde viene el examen vascular y el neurológico instrumentado. Le llamamos instrumentado porque requerimos algunas cosas para poder realizarlo. Esto es cómo se clasifica. ¿Por qué es importante que lo veamos? Y lo vamos a ver ahorita y lo vamos a ver al final. Lo primero es que si vamos a estar calificando y sale con 0 riesgo y tienen que evaluar las dos piernas, derecha y izquierda, los dos pies, derecho y izquierdo. Si me dice alguien, pues es que ya tiene amputado uno, pues si lo amputaron es porque ya tiene una patología, entonces a esa persona hay que darle un seguimiento específico. Bueno, en caso de obtener algún valor de 2, independientemente de la suma de 2, de todos los puntos, o que presente una, fíjense bien, estos criterios son bien importantes. Si ya están presentando una úlcera de cualquier tipo, que estén presentando necrosis o ya un pie de Charcot o una amputación previa, que es lo que les estaba mencionando, ya son complicaciones de diabetes mellitus. La persona debe ser enviada a un siguiente nivel de atención para su tratamiento, pero no solo su tratamiento, el seguimiento lo hace primer nivel de atención. Y si ya le amputaron una pierna, obviamente el riesgo de que amputen una segunda es muy alto. Y si no hacemos una buena valoración de estos pacientes, entonces, ¿qué calidad de vida le espera a una persona que ya no tiene piernas? Tan solo piénselo, aquellos que tienen familiares o que tienen conocidos. Su vida cambia totalmente. Ahora, ¿cuándo consideramos que hay un riesgo leve? Cuando un moderado y cuando un alto. Hice bien clara la referencia. Aquellas personas que ya tuvieron necrosis, Charcot, amputación, úlceras, se van a considerar altos, salga el puntaje que salga. Leve será aquellos que tengan 0, moderado, aquellos que salgan con 1 punto, lo cual va a ser bastante complicado, y 2, alto, se van a referir a segundo nivel de atención, porque estamos hablando que estamos encontrando algún tipo de complicación. Pero también hay que ser conscientes que cuando encontramos alguna deformidad, no necesariamente lo vamos a enviar siempre al segundo nivel como única opción. También podremos estar hablando de las descargas, y ahorita lo vamos a ir viendo, de acuerdo a las patologías que se valoran o se buscan dentro de este instrumento. El examen dermatológico consiste en hacer la búsqueda de hiperkeratosis, que esta va a ser plantar, dorsal, talar o del talón, alteraciones unguiales como la onicocriptosis, onicomicosis y onicogrifosis. Lo digo despacio porque hasta a mí se me enredan las palabras. Otras lesiones como la bulosis, las úlceras venosas arteriales mixtas y de otros tipos, la necrosis, grietas, fisuras,
lesiones superficiales, otras difusas, como la anhidrosis, la tiña o procesos infecciosos. Es importante hablar de cada una de ellas para identificar la diferencia entre unas y otras, porque a veces confundimos unas con otras. Por ejemplo, si ustedes ven a su izquierda, cada una de los nombres viene la alteración de tipo ungueal con una imagen. Las hiperkeratosis son un aumento en el grosor de la epidermis y se conoce vulgarmente como callos. Muchas de las personas que incluso son sanas llegan a tener estas patologías, la hiperkeratosis. Y entonces habría que ver cómo está tan solo su pisada, porque estamos hablando que o estamos usando un zapato incorrecto o estamos teniendo mayores cargas en otros lados. Y eso significa que es importante ver a un ortopedista o a un ortesista que puede arreglar este tipo de situaciones. Se forman por la presión ejercida en la estructura ósea contra la piel y la fricción de esta contra una superficie que normalmente suelen ser los zapatos. Los callos que se presentan en los dedos suelen ser duros, en forma de cuerno, con punta roma y centro seco y firme. Eso hay que aclararlo, porque luego se confunden con otras cosas. El callo blando aparece por lo regular por la deformidad de los dedos ocasionados por la fricción de los tejidos interdigitales entre sus deditos, por el uso de zapatos angostos, porque hay humedad, porque hay maceración y hay que tener mucho cuidado con estas personas que tienen mucho sudor en los pies porque se llegan a macerar. Y entonces confundimos una keratosis blanda con una maceración y no es lo mismo. Entonces habría que ver que a lo mejor solo está necesitando algo que libere esa humedad o que controle la humedad de esos pies. Ahora, existe también la confusión a veces de esa maceración con lesiones micóticas, porque pueden ver el desprendimiento de esa capa de los corneocitos. Entonces es importante estar atentos con esto. Los callos duros pueden tratarse con la aplicación de almohadillas o lo que les había mencionado previamente, que es el hecho de ver a un ortesista que haga una plantilla especializada que genere un cambio de presión en el pie y entonces esto va a ser corregido. Incluso los pacientes diabéticos que ya tienen deformaciones en los pies deben ser vistos por ortesistas. Toda vez que si están teniendo deformación en sus dedos, obviamente las presiones en ese pie van a cambiar. Y necesitamos tratarlos antes de que esto genere, pues, una úlcera. La onicomicosis, como pueden ver la tercera imagen, es una infección por tiña, estamos hablando de un hongo, que corresponde a una clase de hongo dermatofito. Tanto la humedad del zapato cerrado, pues promueve este tipo de transmisión y obviamente cuando las personas van descalzas en ciertas áreas donde se pueden contaminar, como son las albercas, incluso con los mismos familiares, hay veces que tienen micosis y se contagian con mucha facilidad. Por lo tanto, a las personas que tienen diabetes, pues hay que tenerles más cuidado. Los demás deben de cuidarse las uñas, pero todos debemos cuidarnos las uñas de los pies porque esto nos va a generar problemas serios a la larga. Pueden presentar infecciones bacterianas secundarias a una infección prolongada y severa por hongos. Entonces, esto sí es bien importante porque el paciente diabético llega a la unidad porque tiene unos callos horrorosos, pero no llega por eso, llega porque lo vamos a checar por otra cosa, pero se nos olvida verle los pies y al rato regresa porque ya tiene una infección, porque ya tiene el dedo hasta necrosado y nunca lo vimos. Entonces es bien importante que hagamos ese tipo de evaluación en estos pacientes. Los factores asociados al desarrollo de la onicomicosis incluyen historia familiar de tiña pedis, de onicomicosis, ser mayor de 60 años, y pues muchos de nuestros pacientes son mayores de 60 años, pero eso se puede dar a cualquier edad. Género principalmente le da más a los hombres porque las mujeres pues solemos ser un poco más cuidadosas en el asunto de que hasta nos gusta estarnos pintando las uñas, recortando, yendo a hacer pedicure. Entonces los hombres se abandonan un poco más. El problema es que cuando llegan a los 60 años y más, como que olvidamos esa parte también las mujeres y dejamos que empezar a desarrollar también este tipo de patologías y más si nuestra pareja lo llega a tener y pisamos descalzos en esos mismos lugares.
También se pueden dar por un trauma previo de la uña y que esté presente el hongo. Por aquellos que tienen enfermedades arteriales periféricas tienden a tener también más este tipo de problemas. Y la onicomicosis puede coexistir con otras enfermedades de las uñas como la psoriasis o hasta líquen plano. Vamos a ver ahora la onicocriptosis. Esta, más comúnmente llamada uñas enterradas, que es la segunda fotografía que están viendo con un dedo rojo, 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 y que se ve con un crecimiento mayor del tejido, bueno, pues eso suele ser también muy frecuente. Y si no saben recortar perfectamente bien las uñas, y estoy hablando de todos, no solo de los pacientes, también en personas que son sanas se presenta con frecuencia. Y si ustedes son sanos y a la larga desarrollan diabetes, pero tienen ese problema, lo van a presentar. Entonces es importante incluso educar a la persona de con quién debe de cortarse las uñas o cómo debe de cortarse las uñas. Para eso ya existen especialistas que lo van a hacer con mucho cuidado y van a darle seguimiento a las uñas. Es importante saber que cuando se cortan muy cortas, hay que diferenciarlas, porque si usted trae las uñitas cortas, pero está haciendo ese tipo de lesión, estamos hablando que van a tener que cortarle literalmente hasta el lecho unguial para que mejore la patología. De lo contrario, esto no va a suceder, entonces van a tener que tener seguimiento estas personitas. Obviamente luego van porque tienen dolor y les da dolor porque está generando presión y esa presión, incluso hay pacientes que refieren que ni siquiera los deja dormir, pero no le hacen caso porque el roce de la ropa sacan el piecito de debajo de las sábanas y pues ya no sienten presión y ya lo dejan. Entonces sigue pasando el tiempo y hasta que no termina con una necrosis ya por el daño tan severo que tiene, es cuando le hacen caso. Mientras son capaces de usar hasta sandalias, pero no se hace nada en los pies. Entonces, pongamos especial atención en estas condiciones porque pueden ocasionar inflamación, infección y como yo les decía, pueden llevarlos hasta infecciones tan mayores que acaben en una amputación. La onicogrifosis, que es la uña que se ve al último, llamada así por los grifos, llamada así por los leones, la forma de garra. Esta onicogrifosis es una enfermedad grave de las uñas que afecta con mayor frecuencia a las uñas del primer dedo del pie. Esta se engrosa y se curvea de forma importante, en forma de garra, como lo dije, y puede deberse a trauma, a un golpe muy serio que hayan sufrido y se deformó la uña, o a la presión permanente del zapato. Voy a estar haciendo mucho hincapié en esta parte del zapato porque resulta que muchas de las patologías asociadas a las lesiones en los dedos está dada por justamente el uso de un calzado equivocado. Las damitas por lo regular, muchas, usan unos tacones muy bellos, bueno, usamos, yo también soy damita, unos tacones muy bellos y decimos, antes muertas que sencillas, y deciden no cambiar el calzado. Y a la larga, pues vamos a tener patologías como una que les voy a enseñar más adelante, que tiene que ver ya con cambios óseos. Vamos a ver ahorita lo que son otras patologías que son de tipo dermatológico, como la bulosis. ¿Qué es esa bulosis? Bueno, pues son ámpulas o ampollas que suelen aparecer de manera frecuente, como lo están viendo en esa piernita que dice la foto A y B. Es indolora y desaparece sin dejar cicatriz, pero posteriormente puede volver a aparecer. Son estériles y pueden contener líquido seroso o hemorrágico. Hay que estar atento con estos pacientes porque a veces dicen, pues la voy a picar y la revientan. Y entonces el problema es que si eran estériles, dejan de ser estériles y se pueden contaminar e iniciar con una úlcera. Entonces,
médicos, enfermeras que ven pacientes y revisan y encuentran este tipo de problemas y el paciente les dice, sí, a veces me salen ampulitas, pero luego se me quitan, no las revienten, porque podemos ocasionarle una lesión mayor. O si ustedes observan que el paciente las está teniendo, avísele, por favor, si usted observa que ya se seca y vuelve a salir otra, no la vaya a reventar, porque se puede infectar. Y entonces generarse un problema mucho mayor, teniendo como riesgo pues el solo hecho de ser diabético. Vamos a ver ahora entonces un punto bien importante. Las úlceras que pueden ser de tipo venosas, arteriales, mixtas y de otro tipo. Las úlceras vasculares son lesiones en la piel que están causadas por problemas en la circulación, ya sea venosa, ya sea arterial, que afectan principalmente extremidades inferiores. Estas úlceras pueden tardar mucho en sanar y podemos encontrar personas que tienen 3, 4, 5 años con úlceras que no avanzan, que no cierran y siguen ahí. Son de difícil tratamiento y deben ser vistas por un especialista. Definitivamente no están hechas para que las podamos estar siguiendo en primer nivel de atención, puesto que no tenemos todos los medios para poder atenderlas. Las úlceras vasculares en extremidades inferiores requieren curas durante largo tiempo. Pueden ser o no dolorosas, eso depende del tipo de la úlcera, y producen importantes complicaciones y repercusiones en los pacientes. Pueden ser desde físicas, psicológicas, sociales, económicas, de estigmatización social y largos periodos de baja laboral. ¿Por qué? Porque si tienes una úlcera que es dolorosa, porque probablemente puede estar, a veces ni siquiera está infectada, solo está colonizada. Esas úlceras son muy dolorosas para el paciente, suelen ser casi siempre de tipo venoso, y entonces el paciente decide que mejor no sale porque la misma ropa, el roce, le genera mucho dolor. El pisar y caminar largos periodos le genera dolor. Y si estamos hablando que es una úlcera de tipo venoso, el estar con el pie debajo de esa altura, o a nivel de pie o en bipedestación, pues también le genera dolor. Entonces, se aísla el paciente. Ahí viene la siguiente causa. Tiene un daño psicológico, porque él dice, ya no quiero salir, me duele, prefiero no ver a nadie, no quiero que me toque nadie. Y entonces todas esas cuestiones van a ir afectando a la persona. Y si a eso le vamos a sumar las cuestiones de estigmatización social, de mira, trae las piernas vendadas porque seguro trae una lesión, no te le acerques, se te va a pegar. Y no, y en realidad no ese es el problema, ese no es el problema es propio del organismo de esta persona. U otras cosas, como sería el costo que tiene la curación de una lesión, de una úlcera venosa, es alto si utilizamos una cura avanzada, porque actualmente el utilizar la cura tradicional no cierra las lesiones. Y lo único que vamos a hacer es dejar que esta lesión siga creciendo, se siga complicando y que pueda terminar en una amputación. Ahora sí, vamos a ver la parte interesante de las úlceras. Vamos a diferenciar unas de otras. Las úlceras venosas, vamos a hablar sus características contra las arteriales, porque esto es muy importante que ustedes aprendan a reconocerlo. ¿Cuál es la apariencia? Las venosas no tienen bordes regulares, son irregulares. Suelen ser grandes y este es un punto muy importante, son exudativas. Cualquiera diría secretan, la palabra correcta es exudan, ¿sale? Son exudativas. A diferencia de las arteriales, que los bordes son planitos, definidos, en general suelen ser pequeñas a menos que haya un daño arterial muy amplio y su exudado es mínimo. ¿Cuál es la localización de las venosas?
mitad inferior de la pierna, cara interior de los maleolos y no aparece en la piel sana. ¿Cómo vamos a saber si una persona puede desarrollar una úlcera venosa? La arterial, ahorita la vamos a platicar, pero la venosa es, si ustedes están observando en sus pacientes un aumento de la coloración en la piel o como puntilleo en sus tobillos, y ya vi por ahí alguien que se está revisando las piernas, o se están viendo que tienen insuficiencia venosa como arañitas, esas personas pueden desarrollar úlceras venosas y no necesitan ser ni diabéticos. Entonces hay que tenerle cuidado a ese tipo de personas. Etiología. Perdón. Estábamos en la localización. La localización en la parte arterial es muy común sobre las prominencias óseas, en los dedos. La base es seca y necrótica. Estamos hablando de tejido totalmente necrosado, negro, una vil costra. A diferencia de las venosas, que como yo les dije, es exudativa, por lo tanto, aunque exista tejido necrótico, este se va a mantener húmedo. Y entonces van a ver un tejido que se vea amarilloso, como chicle, incluso hasta verde. Entonces estamos hablando que muy probablemente sea una venosa y no una arterial. La etiología. Ahora sí, vamos a ver quién fue el culpable. Pues la insuficiencia venosa y la fractura de extremidades. Entonces, si ya hay alguien con antecedentes de una fractura, hay que tenerle cuidado. Las personas que tienen una fractura van a generar nuevos vasos sanguíneos para tratar de recuperar los vasos que se dañaron durante su cirugía o durante la lesión que el hueso haya causado en la piel. En consecuencia, va a generar nuevos vasos y van a observar esas especies de telangiectasias. Pero es relacionado con eso. En el caso de las arteriales, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién puede ser el causante? Pues la arteriosclerosis, la enfermedad de Buerger, la hipertensión, como yo se los dije, el tabaquismo y la diabetes. Aquí cualquiera de ellos puede ser causante. A diferencia de las venosas, que no tiene tantas causalidades, que principalmente está dada por insuficiencia venosa. Pero ¿qué creen? Estas patologías pueden coexistir. Tener el problema venoso y tener el problema arterial. Y cuando es así, entonces si ya no saben de qué tipo es, entonces consideramos que se llaman mixtas. O si dicen, bueno, pues sí tiene buen flujo sanguíneo, pero yo estoy viendo que la herida está muy seca. Bueno, pues existen otro tipo de lesiones como las úlceras de Martorelli, que ustedes van a observar que el pulso apenas si se toca, pero si ustedes toman el índice brazo tobillo, lo sienten. Sin embargo, la piel se ve transparente. Van cortando y siguen cortando a profundidad cuando están haciendo una desbridación. Y siguen cortando y cortando y cortando, porque no hay sangre. Esas úlceras son graves y solamente las pueden ver especialistas. Bueno, ahora vemos otra característica que diferencia unas de otras. El dolor. Como yo les dije, el dolor se puede presentar en ambas, pero tienen características muy especiales. En las venosas suele ser moderadamente dolorosas, pero se localiza más en la úlcera, a diferencia de la otra, que les duele toda la pierna o al realizar ejercicio o durante la noche cuando están recostados. Las úlceras arteriales se identifican porque el paciente siente descanso cuando está recostado en cama y baja la pierna. A diferencia del paciente con una úlcera venosa que siente descanso cuando está recostado y eleva la pierna arriba del nivel de la cabeza. No digo que se la lleve a la cabeza, simplemente que eleva los pies. Esa es una diferencia bastante importante. Pero
sean conscientes, y se los dije hace un momento, si existe infección, va a ser dolorosa. Si existe colonización, que no es lo mismo que infección, es dolorosa. Entonces, tiene que quedar muy clara esta parte. Y si ustedes tienen la curiosidad de ver si le duele, si baja la pierna o si la sube, van a poder detectar si es una arterial o una venosa. Con algo tan sencillo. Claro, también hay que hacer otro tipo de estudios. Otros signos. En el caso de las venosas, siempre hay edema, da comezón, los pulsos están presentes. Hay hiperpigmentación de la piel, que era lo que yo les decía, perilesional, esas manchitas cafés. Si tienen curiosidad, lleguen, y si son grandes, lleguen y revisen sus tobillos, sus piernas. Y si tienen adultos mayores en casa, hagan lo mismo y van a observar esa hiperkeratosis, y nos está hablando de insuficiencia venosa. ¿Y qué requerimos? Yo podría decirles que para la insuficiencia venosa, el estándar GOLD de tratamiento se llama compresión. Si no generan presión que le ayude al retorno venoso, jamás, así como lo escuchan, jamás va a cerrar esa úlcera. En el caso de las arteriales, otros signos pueden ser la piel fina, seca, fría, no tiene pulsos, se ve brillante, pierde incluso el vello, no está caliente, les decía, fría, uñas más gruesas y ausencia de vello. Y en el caso de las venosas, olvidé decirles, el calor local. Pero se puede confundir con una arterial que esté infectada, que per se por la infección va a tener calor, pero la extremidad va a estar fría. Esa es la diferencia. ¿Sale? En el caso de las úlceras venosas, la extremidad está caliente. Y si tocan cerca de la lesión, está mucho más caliente. Veamos ahora lo que son las lesiones por necrosis. La necrosis por sí solita está hablando. Y es importante que aquella persona, si sea una necrosis en un solo ortejo, sea enviada inmediatamente al siguiente nivel de atención. Porque puede ser por una obstrucción, por placas de ateroma, puede ser una obstrucción por un coágulo, o puede ser algo tan definitivo que sea una aterosclerosis y que le va a llevar a amputación, incluso hasta desarticulación de la extremidad. Por eso es importante que hagamos estas revisiones. Las grietas y fisuras en estos pacientes, como ven en la parte media de la imagen, son las que a veces se pueden confundir con infecciones de tipo ungueales. Y están dadas justamente, si no fueron tratados estos honguitos, se van a empezar a hacer fisuras. Y esas fisuras le va a llevar a lesiones mucho mayores. Existen otras lesiones superficiales. Si ustedes observan en la parte derecha ese pie, parece que tiene como un cachito. Pero esa lesión se hizo justo por una compresión, y alrededor y al centro tiene un punto rojo que está indicándonos la presión que se está generando, pero pudiera ser superficial. Cuando ha habido gente muy metida en estos trabajos, van y le quitan el callito y observan que se profundizan. Entonces estamos hablando que ya no es una lesión superficial, pero si lo quitamos y vemos que no hay nada, que no hay ninguna lesión profunda, entonces se considera una lesión de tipo superficial. No debemos usar, y eso háganle mucho hincapié a sus pacientes, que si tienen hiperkeratosis o este tipo de lesiones superficiales, ellos jamás, así, nunca deben de utilizar medicamento que retire callos, o sea, los queratolíticos, porque se causan lesiones tan profundas que después no las vamos a poder cerrar con facilidad. Y esto va a estar supeditado a que también, si tienen mal controlada la glucosa, pues se hace incluso más profundo la lesión
Y si están mejor controladas, pues se cierran un poquitito más rápido. Lesiones difusas como la anhidrosis, la tiña o la última, un proceso infeccioso avanzado. Estamos diciendo que muy probablemente ese paciente tuvo una tiña, rascó, se lesionó la piel y terminó a ese grado. Estamos hablando de un tejido que ya tiene incluso necrosis, tienes facelo, no sabes qué tan profundo está en esas áreas de necrosis, y este paciente, si no se cuida, va a terminar con una amputación. Y lo que nosotros no queremos es ese tipo de problemas. Por lo tanto, tenemos que controlar las tiñas, cualquier hongo que aparezca en los pies de nuestros pacientes para evitar este tipo de lesiones. Creo que con esto queda claro por qué es importante revisarle los pies a los diabéticos y a los hipertensos. E insisto, también a aquellas personas que tienen dislipidemia, porque las va a llevar a problemas arteriales. Vamos a ver ahora el examen de la estructura ósea. Vamos a ver lo que son dedos en garra, que son deformidades óseas, el alus valgus, y me voy a meter otra vez con los lindos tacones, dedos en martillo, el infraducto, el supraducto, las hipercargas bajo metatarsianos, bajo los dedos de los pies, y el pie de Charcot, que es una de las complicaciones a largo plazo para el paciente diabético. Veamos aquí lo que son los dedos en garra. Como pueden observar, estos deditos en garra lo hablan por sí solo. Hagan de cuenta que son las uñas de los pollos, las uñas de los pájaros, se arquean por completo. En el caso del alus valgus, es una desviación del dedo principalmente primer metatarsiano hacia la parte interna, porque creen, pues por usar tacones en punta que generan la presión de caminar sobre los dedos de los pies y con algo muy cerrado que está generando presión de manera constante. Esto puede ser aún corregido quirúrgicamente, pero consideren que es muy doloroso. En consecuencia, es importante decirle a aquellas mujeres que les encanta el tacón y que no van a cambiar ser princesas, que utilicen, zapato de tacón, pero que sea que sea mucho más ancho del frente para evitar este tipo de desviaciones, y además que utilicen tacones anchos, amplios, que permitan la distribución mejor del peso para que les ayude. Obviamente con el tiempo de todos nos van a padecerla si no dejan de usar tacones. Hay zapatos bajos muy bellos para que se vayan acostumbrando. De lo contrario, van a padecer este tipo de problemas. Los dedos en martillo, tal cual como lo ven en la imagen, el dedo está alargado y encorvado. Es un martillo, tal cual como se ve. Todos estos están generados por el uso de calzados no apropiados, pero también están dados por las mismas malformaciones que nos genera como complicación la diabetes. Pero también los diabéticos pueden tener su alus valgus y sus dedos en garra. No se pueden salvar. Las deformidades óseas como el infraducto es la desviación del dedo hacia la parte de abajo del siguiente, como ustedes lo pueden ver en su pantalla del lado izquierdo. En el caso del supraducto, pues es justamente lo contrario. El dedo se encima en el otro. Y no es que el otro se haya ido para abajo, el otro se subió. Y está dado igual por el uso de un mal calzado. Y lo que les decía, esos callitos, esas hiperkeratosis están relacionadas con las hipercargas bajo los metatarsianos. Entonces, todos aquellos que tenemos callos debajo de en esa planta del pie, bajo los metatarsianos, estamos hablando que tenemos hipercargas. Y muchas personas los tienen. ¿Y qué creen? Nunca les hacemos caso. Y yo les enseñé una imagen donde ese callito alrededor tenía sangre y al centro tenía otro punto, que va a terminar en una úlcera. Entonces, evitemos este tipo de problemas. ¿Cómo? Pues mandándolos con un ortesista que genere una plantilla que va a mejorar justamente las cargas.
y entonces mejorará el pie del paciente. También existen zapatos especializados que facilitan la distribución del peso a lo largo de la planta del pie, solo que a veces suelen ser más costosos que una plantilla. Y entonces, pues, tratemos de buscar lo mejor para el paciente. Hay zapatos que valen alrededor de 2,000, 3,000 pesos, solo para hacer esa distribución de pesos. Son excelentes, pero veamos también que las condiciones de los pacientes que acuden a las unidades de primer nivel de atención de Secretaría de Salud de IMSS Bienestar, pues son pacientes que no tienen la capacidad económica para un zapato, que además nada más va a traer un par y sí se gastan. Entonces, se pueden utilizar plantillas que mejoren este tipo de situación. Tenemos lo que es, ahora sí, las más graves, el pie de Charcot. El pie de Charcot está asociado a las lesiones nerviosas ya diabéticas como resultado de que la forma del pie va a cambiar debido a destrucciones no infecciosas de los huesos y articulaciones. Esta afección aparece en personas que han perdido la sensación de dolor. Entonces, estamos hablando que vascular y neurovascularmente no tiene sensibilidad del paciente. ¿Y qué dice? Pues es que ya se me hizo como un tamal, es que ya se me hizo así como plano. Pues estamos hablando entonces de un pie de Charcot que no está siendo detectado en tiempo y en forma. El pie de Charcot en la fase aguda es difícil de detectar, ya que el pie solo presenta edema, se ve rojo y la mayoría de las veces suele tratarse como infección. Pero si ustedes toman una plaquita, van a ver la destrucción del tejido óseo y como ese arco que debiera de existir, pues ya no existe. Entonces, sí es importante hacerles una revisión de tipo óseo a nuestros pacientes. Y vamos a ver, ahora sí, lo más sencillo que ustedes, la mayoría lo hacen o saben hacerlo, cómo buscar un pulsopedio, simplemente un llenado capilar nos puede estar diciendo que algo no está bien, si está pasando de 2 segundos, o el sistema venoso, como lo dijimos, la búsqueda de edema, de pies fríos, insensibilidad, que ahorita la vamos a ver, en los pies. Si ustedes ven, ahí existe el sistema venoso desde unas varices bastante observables, a las que les decía, las mentadas, que les llaman telangiectasias, que aparecen las arañitas. Esas personas también tienen insuficiencia venosa. Y las otras personas que a veces dejamos pasar, es que es normal que se te hinchen los pies, todo el día estás de pie. Estamos hablando que entonces están teniendo un problema vascular de retorno venoso y por eso están haciendo edema. En consecuencia, si tú no ves esa parte, el paciente va a empezar con problemas de úlceras. Incluso un pequeño tallón, un rasguño, va a terminar en una úlcera venosa, porque la piel se vuelve altamente sensible y además difícil de controlar las úlceras venosas. Por lo tanto, empecemos por lo más sencillo, buscar el pulsopedio y su llenado capilar. El pulsopedio, pues simple, se localiza en el dorso de los pies. Habitualmente se palpa en la línea media del tendón, en el extensor del primer dedo, pero en algunos casos es necesario abarcar un área un poco más lateral. Tratemos de buscarlo. Y si no lo encontramos y estamos sintiendo que los pies están fríos, entonces pensemos en una patología asociada que puede ser una cuestión de tipo vascular, de arterias, no solo de venas. Y si lo sienten calientes, piensen que entonces están teniendo un problema de tipo venoso que puede estar comprimiendo también las arterias por el edema, no porque la vena tenga esté hinchada, sino el edema esté generándole problema ya a las arterias por compresión.
Vamos a ver dos partes que son el examen neurológico instrumentado. Vamos a ver que en la parte perceptual está la sensibilidad táctil. Aquí nosotros utilizamos los monofilamentos de nylon. Algunos me pueden decir, pues es que ya no hay en mi unidad, eso ni existe. Bueno, pues existen otras cosas que podemos utilizar, como lo es el nylon con un calibre N57. El nylon se puede utilizar, es un buen hilo duro que vamos a usar. Existen de diferentes diámetros y calibres. El que nosotros usamos, pues es el N57 y que corresponde a una fuerza de 10 gramos. Se aplica en la superficie de la piel con suficiente fuerza para que este se doble. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo está primero recto y luego logramos que se doble al tocar los puntos que vamos a buscar en ese pie. Y se debe generar una sensación de presión que pueda ser percibida por el paciente. Esto significa que si el paciente no tiene esa sensibilidad al tacto, pues entonces tiene complicaciones de sensibilidad asociadas a la diabetes. Se aplica en la superficie de la piel con suficiente fuerza para plegarse y generar una sensación de presión. Los filamentos de Siemens-Weinstein son confiables, técnicamente sencillos y permiten una evaluación rápida. El nylon con calibre N57 corresponde a una fuerza de 10 gramos y es ideal para ejercer la presión suficiente para explorar la neuropatía sensitiva, lo cual es de gran ayuda y predictiva, puesto que si estamos teniendo problemas de sensibilidad, es el momento para decirle, tenga cuidado con su calzado y de no andar descalzo. El estudio se realiza con el enfermo recostado, que va a ser el clínico, clínica, enfermera, médico, va a comprimir de 1 a 1.5, bueno, póngale de 1 a 2 segundos, 1 a 1.5 es complicado, de manera perpendicular a la piel hasta que el filamento se doble ligeramente sobre la superficie del dorso del primer dedo, entre el borde de la uña y la articulación interfalángica distal, y en la planta del pie en los sitios de presión que vamos a ver a continuación. La persona debe responder afirmativa o negativamente sobre la percepción, una del contacto percibida por el uso del monofilamento. Como pueden ver, estos son los puntos que vamos a buscar. El primer dedo en la falange distal, tercer dedo, falange distal, quinto dedo, falange distal, cabeza del primer metatarsiano, que es donde se generan los callitos, y si el paciente tiene callos, pues no creo que sienta mucho el filamento. Entonces, si ustedes ven que hay una callosidad, por favor, busquen alrededor de esa callosidad si hay la sensibilidad. Porque luego dicen, no, pues no siente nada. Pues sí, pero tiene un callo, está hiperkeratoso, está grueso. Entonces, ¿cómo quieren que el paciente sienta? La cabeza del tercer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano, la base del primer metatarsiano, que es el punto 7, el 8 es la base del quinto metatarsiano, el 9 es su talón y la 10 es la base en la cara dorsal entre el primer y segundo dedo, que lo ven en la imagen más pequeña del lado izquierdo. Recuerden revisar entre los dedos si no hay lesiones y si ven una lesión, no quieran recargar el monofilamento porque podemos lastimar o incluso contaminar si no hicimos una desinfección del monofilamento. Se va a considerar una respuesta normal si la persona identifica correctamente el monofilamento entre 7 o 10 puntos de los que buscamos, o de 7 a 10 veces. O sea, de esos 10 puntos que exploramos, por lo menos sintió 7, bueno, todavía está bien. Tendrá una calificación de 0, porque aquí vamos que entre menos sienta, la calificación va a ser más alta. No es como en el examen, que entre más aciertas, te va mejor, ¿no? Aquí es al revés. Anormal si se detecta de 5 a 6 de esos 10 puntos y se va a calificar con 1. Pero si tiene menos de 5 puntos, se le va a dar una calificación de 2.
Y entonces ese paciente efectivamente tiene que ser revisado y si es posible por un angiólogo, porque estamos hablando que no tiene sensibilidad, estamos hablando que entonces puede tener lesiones en los pies de manera muy frecuente, más de lo que nosotros esperaríamos. Este se cambia cuando quiere. Ahora veamos el examen neurológico instrumentado de la parte vibratoria. Ustedes conocen perfectamente bien el diapasón que utilizamos aquí. La sensibilidad vibratoria, pues es una medición que se hace para amplificar la intensidad del estímulo y evaluar la función de las fibras largas. El instrumento más utilizado para valorar la sensibilidad vibratoria es un diapasón. Por acuerdo internacional, se utiliza un diapasón de 128 MHz. Se aplica en la base del primer metatarsiano, como lo hicimos en la otra revisión, del primer dedo, sobre la cara dorsal del pie, el malleolo externo y la cara dorsal del primer dedo. El paciente con los ojos cerrados debe describir si percibe la vibración y el momento en que deja de sentirla. Recordemos que nosotros tenemos el diapasón en la mano y podemos sentir si sigue vibrando o no sigue vibrando. Y el paciente solo dice, sí sentí tantito, pero ya no siento nada. Y el diapasón sigue vibrando, entonces hay un problema también ahí. Las categorías de respuesta a la vibración son: después de que el paciente deja de percibir la vibración mayor a 10 segundos, que es lo mínimo esperado que tendría que sentir, se considerará normal. Pero si esta es menor, se va a considerar anormal. Pero si el paciente dice, no sentí nada, le voy a dar una calificación de 2. Y estamos diciendo que entonces hay un problema en la percepción a nivel muy profundo, ya que la vibración no le está sintiendo el paciente. Como pueden ver, aquí está nuestro diapasón, y entonces esa es la manera de colocarlo. Y si ustedes pueden ver, ese paciente está utilizando medias de compresión en el lado contrario porque ya tiene insuficiencia venosa. Y en su lado izquierdo, ¿qué tiene? Una luz valgus. Y entonces ahí estamos tomando esa sensibilidad cuando también sabemos que ya tiene una deformidad ósea. Vamos ahora con el examen neurológico. Esto solo requiere de lo que es un pequeño martillo, a veces ni siquiera lo utilizamos, algunos agarran el estetoscopio y con la cápsula le dan, es medio doloroso, es preferible el martillo. Se explora con el paciente obviamente sentado, puede estar acostado y de preferencia las piernas deben de estar prácticamente colgando, porque si lo dejamos a pie, hay veces que ellos solitos estiran el pie, aunque no sientan nada. ¿Sale? Entonces se percute con el martillo de reflejos el tendón del cuádriceps femoral inmediatamente debajo de la rótula y se espera que extienda la rodilla. Y eso lo conocemos muy bien. Se lleva generalmente con el paciente sentado, el muslo apoyado sobre, puede ser con la pierna cruzada como aparece en la imagen, o puede ser que los pies estén más elevados y colgando. Y entonces se facilita la búsqueda de este reflejo. Y nunca deben usar más fuerza de la necesaria. Por lo tanto, busquen bien en dónde está el reflejo rotuliano, porque luego le andan pegando por otro lado y no es piñata. El examen de la dorsiflexión del pie. Les pido que, me pasan un mensajito, perdón por el comercial, que ya se pueden registrar. Ya está en el chat la liga para que quienes no pudieron lo puedan hacer ahorita. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente solicitarle al paciente, a la persona que se está revisando, que flexione el pie hacia el dorso, o sea, hacia arriba, o que el pie se hiperextienda hacia abajo. Si logra la flexión en menos de 5 grados, pues se va a calificar con 1.
o si la tiene menor a 5 grados, se va a calificar con 0. Hay una cuestión que también tienen que tomar en cuenta, y es que si tuvieron una fractura reciente estas personas, es el tobillo, la dorsiflexión del pie se va a ver disminuida en el pie lesionado. Entonces, siempre pregunten si ven una cicatriz, si la lesión es reciente, porque es difícil recuperar la movilidad si no tuvieron una rehabilitación. Espero que si me están viendo en cámara no vean que me estoy volteando y volteando porque tengo personas aquí a los lados. Apertura del ortejo en abanico, el clásico reflejo llamado de Babinski. Una persona adulta, sea joven o adulta mayor, no debe tener un reflejo de Babinski. Consiste en frotar primero sobre el borde externo de la planta del pie, del talón hacia los deditos, una curva. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que los deditos se encojan, como si quisieran hacerlos en garrito. Pero si tu paciente, en lugar de hacer eso, extiende los deditos, entonces estamos hablando de un problema bastante serio que tiene que ver un neurólogo, porque eso es un reflejo anormal después de la niñez. Y es más, no tendría por qué existir más que en los recién nacidos y otros pequeños. Y entonces nos regresamos nuevamente a ver la escala. Si nosotros encontramos que tiene una lesión en el pie por una tiña, ¿qué les gustaría? Una onicomicosis, y le agregaron una onicocriptosis, pero está leve, ya tienen 1 y 1, tienen 2 puntos. Bueno, vamos ahora a calificar. Quedamos que si no había lesiones previas, como amputaciones, úlceras en los pies, tiene 2. Aguanta el paciente, pero hay que darle cuidados a ese paciente y seguimiento para evitar que nuestro paciente tenga complicaciones. Bueno, le encontramos a lo mejor al paciente onicogrifosis. Ya estamos viendo que tiene los dedos en garra, porque además vieron eso, o sea, ya vieron que está engarrada la uña y engarrado el dedo. Eso ya no está bien, ya tiene una deformidad ósea, y la ósea ya vale a 2 puntos, más la otra ya tiene 3 puntos, y no encontré el pulso de manera correcta. Entonces ya tienen 4 puntos, y así le vamos a ir subiendo, uno por uno los puntitos. Y resulta que nuestros pacientes, entre menos calificación saquen, pues no tendrán tanto problema. Pero entre más alta sea la calificación, entonces el riesgo va a ser mucho mayor. Dedíquense a hacer estas exploraciones por mera curiosidad, insisto, inicialmente con sus familiares, que sepan que son diabéticos, que sepan o que tienen hipertensión, y van a encontrarles muchos problemas. Y así como lo hicieron con sus familiares, que con ellos van a practicar, entonces tendrán que hacerlo con sus pacientes. Ahora, esto tiene que ver con una evaluación de riesgo para las personas que ya tienen el diagnóstico de diabetes e hipertensión. Pero les insisto, háganlo en pacientes sanos y se van a llevar muchas sorpresas. Esos clínicos se van a encontrar muchas lesiones que a lo mejor se pueden tratar antes de que nuestro paciente incluso llegue a tener diabetes. Y entonces, si están mejor controladas antes de esos tiempos, pues el paciente va a desarrollar menos complicaciones, por lo menos relacionadas con este tipo de alteraciones. Y si nuestro paciente sale con 2, pues tendrá que ser referido con el especialista que ustedes consideren más importante. Decíamos, se encuentran sobrecargas en los metatarsianos, mándenlo con un ortesista. De verdad, se los va a agradecer y los pies de la persona se van a mejorar, va a mejorar su marcha y eso va a ser bueno para él si llega a desarrollar diabetes.
Aquellas personitas, vuelvo a insistir, que tienen 2, o sea, grave en cualquiera de los puntos, tienen que ser enviados a especialistas para que sean valorados. Eso quiere decir que hablamos que si teníamos una personita que salía con una deformidad que nos diera un número 2, hay que mandarlo al especialista. Puede ser un ortopedista, lo que ustedes consideren importante para ella o para él. Si ya tienen una amputación, cuiden el otro pie de pérdida. Si están viendo que está desarrollando pie de chascot, mándenlo de nuevo con el especialista porque ese paciente está grave y va a terminar en amputación. Y si observan una necrosis o una úlcera, mándenla a segundo nivel de atención. Si tienen cercanas clínicas especializadas de heridas, mándenlos a heridas. Porque entre ellos, entre el médico y la clínica de heridas, les aseguro que sí pueden cerrar úlceras. Si es de Martorelli, pues esa sí va a estar más complicada. Porque solamente un angiólogo podrá hacer el tratamiento y luego no quedan. Bueno, pues hasta aquí, muchísimas gracias, espero que haya sido de mucho agrado el tema, que haya quedado claro que además esto se tiene que vaciar en la hoja diaria del médico porque ustedes tienen que hacer la exploración de los pies y eso está en el sistema de CICIMBA o próximamente va a estar ya presente. Entonces, nosotros estamos ya en la actualización del sistema para que ustedes puedan subir todo eso que hacen, porque muchas veces lo hace enfermería y dicen, no, la enfermera nomás toma presión, la pesa, la mide y se acabó, y no es cierto, a veces es quien está haciendo las exploraciones. Entonces, también que se vea reflejado ese trabajo de todos ustedes, porque eso es lo justo, que se vean reflejados. Bueno, ahora quiero salirme, pero me voy a salir de la presentación para ver el chat. Muy claro todo. Bueno, creo que no hubo preguntas. Qué bueno que les haya gustado. Sí sirvió la especialidad en heridas. Y las cosas clínicas espero que les sirvan muchísimo para poder explorar a sus pacientes, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Les vamos a dar unos minutitos, unos 10 minutos, por favor, para que puedan descansar unos minutos, porque es sumamente agotador